Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Franco está emocionado, Franco. Estoy emocionado, estábamos hablando de política recién. Estamos hablando de... Qué divertidos seremos que en los cortes, en vez de hablar de... no sé, ¿qué vas a hacer el fin de hablamos de política? Un poco contar el... Hablamos al aire de culos. Culos, política, literatura y heavy metal. Todo en 10 minutos. Una noche nuestra. Una noche nuestra. Sí. Efectivamente. Falta el llanto. Y los culos no tanto. No, el culo no tanto. El culo que nos falta y el culo que no vemos y nunca llegamos. Claro, culo es si alguien nos responde un mensaje. Claro. O sea, lo máximo que interviene ahí el culo es qué culo tenemos. Totalmente. Conseguimos Uber. ¿Hay un sonido, perdón? Perdón, hay que ser estúpido. No. Culo perfecto para Franco, no, mentira. Están barderos hoy, Oh, no. ¿Ian está? No, Ian está, sí, recién me apuntó con un Ojalá rifle. tengas a alguien cerca tuyo que te diga, che, en este momento no da, ¿viste? Porque lo estamos dejando afuera. Claro, hay que invitarlo a la pena, Culapalooza. pero al Culapalooza. De onda, Culapalooza. me das mucha pena. Franquito, gracias por haber venido. Lo super valoramos. Por favor, me agarraste tomando. Vamos a ir a un... perdón, tenemos el separador... No, ya lo hemos pasado. El separador de Franco Felice. No, perdón. Sí, está en serio, está en cualquiera. Hasta yo lo escuché. Pasa que cuando sonó no tenías los auriculares. Es verdad, no tenía auriculares puestos y teníamos una charla política muy seria. En el Jardín de Franco Felice, de hecho esta es la cortina. El protagonista de hoy es un libro de un... Así ya lo ibas adelantando, de un autor que es muy cercano a ti y que sé que querés mucho. Hablamos de Martín Cohen. Sí, cercano a mí en el sentido emocional, que me gusta su literatura y me gusta sus obras. ¿Y no sos alumno? He sido alumno de él hace, un par de años, hace no mucho, ya la materia con la que cursaba con él ya no la curso, pero bueno, hace poco lo vi en la feria de editores y lo saludé, tuve un encuentro bastante amable, realmente muy dado con sus lectores y con sus alumnos. Qué lindo. Y bueno, vos recién mencionabas un poco Darme cercano, o sea, sí, su obra creo que dentro de lo que es la literatura argentina, no vamos a decir nueva porque escribe ya hace casi 30 años, yo por lo menos encuentro una de las cosas más interesantes de lo que se está escribiendo ahora, ya sea en sus novelas, en sus cuentos, en sus ensayos. Tengo la suerte de haber leído gran parte de su obra y es esos escritores que al menos a mí me interpelan en un montón de aspectos y no encuentro texto flojo, ¿viste? No encuentro eso que no me gusta, creo que es original en varios aspectos. Y conociéndolo y habiendo hablado con él, sé que si diría esto me empezaría a decir, estás exagerando, Franco, porque es realmente muy modesto, Martín. Martín Cohen es muy humilde. Muy humilde, muy modesto y te agradece mucho. Ahí lo veíamos en pantalla, con sus anteojos, me banco mucho, no sé si te sucede, nada que ver, y ya vamos a la columna, la gente que no utiliza lente de contacto y que usa lentes permanentes. Sí, somos como nosotros. Como nosotros, nos bancamos. Vanguardista. Y has traído una embajada literaria de Martín Cohen. Mirá qué manera de presentarla. Bueno, en este caso sí, vamos a hablar de Ciencias Morales, que es una novela que él publica en 2007. Es una novela que podemos decir le da ese segundo gran empujón de reconocimiento desde mi perspectiva. Ojo, él ya había publicado 5 años antes una novela llamada 2 veces Junio, que alguna vez la hemos mencionado acá, sí, y que fue como la novela que le dio cierto reconocimiento en el campo literario argentino, que le abrió muchas puertas, y después con Ciencias Morales 5 años después, ya en 2007, la novela tiene mucha repercusión. De hecho gana el premio Ralde de novela, que es un premio importantísimo que da la editorial Anagrama en España. Gran editorial de tu Gran favoritas. Editorial, una de las que más me gustan. Casualmente edita a muchos de mis escritores favoritos, así que con Anagrama tengo sí una sensación de amor, de cerca. Te pido un poco de agua, por favor. Muchas gracias. Y justamente, en Ciencias Morales podemos verlo desde una perspectiva histórica, lo podemos ver desde la perspectiva narrativa, desde la trama. Es una novela, como había dicho antes en el bloque anterior, muy complicada, pero complicada desde el lado excitante de tratar de descifrar, o tratar de analizar, o tratar de leer. Sí. Primero podemos hablar rápidamente de qué se trata. Está ambientada en 1982 en Argentina, un año particular, sí, no vamos a decir todavía qué, pero ya todos sabemos que ocurre en 1982 y qué proceso se está viviendo. Ocurre dentro de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, que es el Colegio Nacional. El Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿A cual Cohen fue? Al cual Cohen fue alumno. Y que tiene como, sabemos que el Colegio Nacional de Buenos Aires es un lugar mítico, sí, en Argentina, y que las paredes han albergado un montón de personalidades importantes para la historia. De todas las ramas. De todas las ramas, absolutamente, de todos los colores políticos. Y la historia transcurre ahí adentro y cuenta la historia de una preceptora, una joven de 20 años llamada María Teresa, que trabaja justamente, ha conseguido un puesto como preceptora en ese colegio y empieza a estar
como ser la encargada de mantener el orden en un grupo de alumnos, en un curso en particular, que en este caso es tercero, y podemos ver cómo va creciendo, digamos, su interés por mantener todo bajo control, por tener a los alumnos bien, ¿cómo se dice? Tenerlos cortitos. Administrados, monitoreados, como nos gusta decir a nosotros. Y vamos viendo cómo las relaciones de poder se van intercalando y son muy notables en este tema, porque estamos hablando, te voy a decir de vuelta, estamos hablando de 1982, momento muy difícil para la Argentina, estamos en el final de un proceso militar y comenzando lo que es la Guerra de Malvinas. De hecho, la novela está ambientada exclusivamente en los meses en los que la Guerra de Malvinas transcurre, que es entre abril y junio. Junio del año 82, exactamente, desde el desembarco hasta la rendición. María Teresa tiene una relación muy cercana, profesional solamente, nada sentimental, sino que profesional, con el que es el jefe de los preceptores, que es el señor Biasuto. El señor Biasuto, que es una suerte de figura emblemática en el colegio, porque fue quien, años atrás, cuando comienza toda esta etapa oscura en Argentina, es uno de los encargados de administrar las famosas listas negras de los alumnos del colegio. Sí. Entonces vamos viendo a lo largo de la novela, mientras se van construyendo estos personajes, María Teresa, el señor Biasuto, del director y de los prefectos del colegio y de los alumnos también, vamos viendo cómo la figura de Biasuto no es solamente una figura de autoridad dentro de la escuela, sino que también tiene una legitimación política, porque es una persona que está inserta en un sistema educacional y político, porque es jefe de preceptores en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero a su vez es quien confeccionó estas listas. Un colegio con mucha militancia política. Un colegio con muchísima militancia política, un colegio que aparte no es difícil pensar que cuando comienza todo este proceso, cuando comienza esta época de la historia, tiene como mucha injerencia, ¿no? El Nacional de Buenos Aires, el golpe militar, hay como como vos decís, un fervor militante muy importante, que ya en este momento, cuando la novela transcurre, en 1982, llegando ya al final del golpe militar, del proceso militar, ya esa militancia está casi diezmada, ¿viste? Está totalmente desaparecida, y Biasuto es el docente que se encargó de hacer esto. De hecho, más tarde quería leer un fragmento, por eso traje la novela acá, en la que eso se nota muy bien. Y María Teresa acá es como que empieza a tener una especie de juego de control con los alumnos, todo esto de manera muy secreta, muy sin que nadie se entere, cuando luego de dar una clase suplente, porque como al ser preceptor, cuando falta un docente, le toca al preceptor dar la clase, viste que no es que dan la clase, sino que leen los textos y le dejan la tarea que los profesores, algo que nos ha pasado a todos. Sí, falta un profesor. Un reemplazo, exactamente. Luego de eso, luego de dar la clase, cuando los alumnos se están levantando y se están yendo, uno de los alumnos pasa por al lado de ella y ella le siente olor a tabaco. Y acá se dispara una especie de herramienta principal en la novela, que es esto de la observación y el control, ¿no? Porque ella, al oler el olor a tabaco negro que tiene uno de los alumnos, comienza a perseguirlo todos los días al baño para ver, no al alumno en realidad, sino que comienza a ir todos los días al baño de varones a esconderse para ver si pilla, si agarra con las manos en la masa a quién es el que está fumando. Que ella piensa que es un alumno y que está toda la novela yendo a los baños esperando, y ya esta excursión de María Teresa a los baños se vuelve el motor principal de la novela. Porque primero lo hace de forma clandestina, y la palabra clandestina no la elijo porque sí, porque estamos en un contexto en el que todo es clandestino. Sí. Todo es clandestino, y si hay un orden afuera, un país que está agonizando, un país que también está bajo un manto de clandestinidad, no hace falta hablar por qué, eso también se transcurre y se traspasa mucho al colegio. Podemos creer incluso que las paredes del colegio, el colegio mismo, son una representación a escala mínima del país. Porque tenemos también gente que hace cosas en secreto, gente que hace cosas motivada por el miedo. Argentina somatizada en el Colegio Nacional. Claro. Y gente que hace cosas por miedo. Porque algo que se nota mucho María Teresa, en esta protagonista, y que yo por lo menos lo sentí bastante las 2 veces que leí la novela, es el miedo a que la encuentren haciendo aquello que ella sabe que no tiene que hacer, que es perseguir y esconderse en los baños de varones encima. Claro. Una preceptora mujer escondida en los baños de varones, espiando a los alumnos, que eso realmente es un condimento interesantísimo en la novela, que espía a los alumnos para ver si los encuentra con las manos en la masa, y ella siente, sabiendo incluso que lo que está haciendo está mal, sabiendo que está haciendo una tarea clandestina dentro del colegio, en esa escala mínima del colegio al país, sabiendo que está haciendo ello, ella sabe que si logra, sabe o lo cree, no está muy segura, si ella logra encontrar al culpable, va a ser beneficiada y va a ser condecorada por este señor Biasuto, por este personaje que es como, se podría decir, siendo quizás torpes en la comparación, es como una especie de, dentro del colegio, representación de un gobernador o de un presidente de facto que está
presidiendo el país. Entonces es como que el presidente en el colegio sería el presidente, el que manda, el que es la autoridad número uno, es este personaje, este jefe de prefectos, el señor Biasuto, y María Teresa vendría a ser un poco como ese ciudadano, como una representación del ciudadano que no sabe bien qué hacer, que no está muy motivado por la política, pero que lo hace desde un punto de vista moral, más que obligatorio, porque si lo vemos en comparación con los personajes principales, con María Teresa y con Biasuto, podemos entender también que lo que hace Biasuto lo hace desde un lado profesional, si queremos, porque es una persona con un cargo político. Y con poder. Con poder, es una persona que, como dije antes, confeccionó las listas, tiene muy de cerca mirados a los alumnos para ver cuál tiene cierto carácter subversivo, palabra que en ese momento era muy poderosa, la palabra de la subversión. Y digamos, tiene una legitimidad política. María Teresa no. María Teresa es solamente una chica que trabaja ahí como preceptora, trabaja porque necesita trabajar, no trabaja por una inclinación política, y hace algo que ella piensa que es correcto, sabe que no es correcto, pero piensa que va a ser beneficiada si llega a atrapar al culpable. En ese punto yo la comparo mucho con la novela anterior de Cohen, con una de las novelas anteriores, que es 2 veces Junio, en la que también el protagonista principal, el narrador en este caso, en el caso de Ciencias Morales, la narradora no es la protagonista, sino que la protagonista es María Teresa. Encuentro mucho entre los dos personajes esta idea de no saber nada y de ser una especie de persona sin principios políticos, ¿no? Que realmente que la mueven, que no tiene... María Teresa. María Teresa, claro. María Teresa en eso la comparo mucho con este personaje de 2 veces Junio, con el narrador. Son personajes que son muy vacíos políticamente. Saben que alrededor está pasando algo, saben que hay algo grave, saben que el peligro está cerca, pero lo ven como algo lateral, porque piensan que si ellos hacen lo que les dicen, no van a tener mayores problemas. No olvidemos que en 2 veces Junio el narrador es un conscripto que trabaja de chofer de un médico que trabaja con los militares y que se dedica al robo de bebés, vamos a decirlo así. En una única noche. En una única noche, exactamente. Y también el personaje de 2 veces Junio es como que yo hago lo que me dicen, no pregunto, no miro, no me doy cuenta, hago la mía, total, algún beneficio voy a sacar, cuando saben que no es así. En realidad no es así, que los están usando. Con María Teresa pasa algo parecido. Aquellos que hayan leído 2 veces Junio, y si no lo hicieron se los recomiendo, y luego lean Ciencias Morales, van a encontrar, a mi parecer, ¿no?, ciertas similitudes entre estos personajes vacíos, grises, carentes de iniciativa, siempre en la sombra de alguien superior, en este caso de Biasuto, de este personaje, este preceptor. Un manto terrible a sus espaldas. Un manto terrible a sus espaldas y esa idea de voy a tener un beneficio, esa idea de voy a hacer algo. De hecho, te podría decir que el gran tema de esta novela, desde mi punto de vista, es la obediencia. Es la obediencia, ¿no? Porque como también dentro de la escuela, fíjate que el gran tema es la obediencia, a tal punto de que la novela se enfoca mucho más en las autoridades del colegio, en el director, en el preceptor, en los preceptores, en María Teresa, y a los alumnos casi no los toca. Los alumnos son como una especie de borde que hay, porque fíjate acá, María Teresa los persigue para verlos en el baño, para ver si están fumando, y no le da demasiada importancia el autor dentro de la obra a los alumnos. Los alumnos son como cosas que están en el borde, como cosas que no tienen injerencia en la novela, y de hecho ninguno tiene un papel muy importante más allá de este alumno que tiene olor a tabaco y se sospecha que es aquel que está fumando, ¿no? Es como una novela que trata mucho el tema de la obediencia y la autoridad, porque dentro del colegio está, en esta dimensión pequeña de país en el colegio, está la Junta Militar, que es la que le manda o la que le exige cosas a Biasuto. Biasuto, que es el que le exige a los preceptores, entre ellos María Teresa. María Teresa, que es aquella que le exige a los alumnos. Como una especie de mamushka de obediencia, ¿no? Sí. Tenemos desde lo más grande, que es la Junta Militar, en decadencia ya, porque, insisto, estamos en 1982, el último as bajo la manga, que es la Guerra de Malvinas, y bueno, todavía están esos ecos del terror dentro del colegio, ¿no? Así que realmente con un pulso dramático muy interesante. Esto se ve mucho también en el, como te dije antes, tratándose de una novela que está ambientada en la Guerra de Malvinas. Malvinas es una injerencia muy presente en la novela, pero que nunca se menciona. Nunca se dice que estamos en guerra, nunca se habla propiamente en la novela de Malvinas, sino que con una maestría absoluta, que es la que tiene Martín para estos temas, habla de Malvinas sin mencionarla. Se sabe que hay algo que incomoda a lo largo de toda la lectura, porque de hecho también interviene con uno de los personajes, el hermano de María Teresa, de la protagonista. Se nos menciona que está yendo constantemente a Comodoro Rivadavia, que manda postales desde el sur. Y uno puede ingerir más o menos sabiendo que su hermano está en el sur, en Comodoro Rivadavia, y que manda postales y que estamos en 1982. Puede darse una idea, se la da en serio, de dónde estamos hablando, de qué estamos hablando. No lo explicita jamás. Pero debe ser muy complicado, tipo, como estudiante de letras, también consultarte a vos, estudiante de letras. O sea, es el gran desafío de
no estoy comparando a una persona que hace un artículo de noticias con Martín Coban porque es otra profundidad, pero no explicitarlo, tener esa elegancia, no necesitar identificar un factor para que lo entienda el lector. Exactamente, es de una maestría absoluta. Es muy complicado. Es muy complicado, porque sería muy fácil arrancar diciendo, bueno, una mañana de 1982 en Buenos Aires, sería muy fácil y sería hasta casi una subestimación al lector, me parece a mí. Claro. En este caso no, estamos hablando de algo que es como una especie de manto, que cubre toda la novela y que cada tanto aparece. Cada 2 o 3 capítulos se habla de María Teresa en su casa y su madre llorando porque el hermano no mandó cartas. Pero nunca, la madre nunca dice, ay, tu hermano que está en la guerra no manda. Jamás. Claro. Y no se habla de la guerra. Pero la guerra está y la entendemos. Claro. Entonces pasa a ser también como una especie de puja de intereses que tiene, o de intereses y de sentimientos que tiene María Teresa al saber que su hermano está siendo víctima, vamos a decirlo, de uno de las maniobras de la dictadura, como es la guerra de Malvinas, que está su hermano luchando por su vida, luchando por el país en Comodoro viajando luego a las islas. Sí. Y ella se lucha con eso de tener que trabajar en un lugar donde está siendo sometida y, podríamos decirlo, quizás usar la palabra, hasta abusada psicológicamente y de otras maneras también, pero bueno, para eso tienen que leer la novela, por una fracción de la cúpula de los militares, como es en este caso el Colegio Nacional de Buenos Aires. Después, bueno, se van viendo cosas, se van entendiendo cómo en el día a día funciona esta cúpula, cómo se va metiendo con los alumnos, cómo la observación es realmente el gran problema en el colegio, cómo pasa a ser que las paredes del colegio, digamos, contienen a ese país dentro, que afuera está en estado de coma, porque el país está cayendo a pedazos, pero bueno, todo desde el punto de vista de esta María Teresa, que es simplemente una preceptora que quiere hacer su trabajo y que a su vez piensa que va a lograr algo, que va a obtener alguna recompensa por hacer aquello que no tiene que hacer, pero que le puede salir bien. Es el libro que tenés en mano, ¿querés mostrarlo en pantalla una vez más? Sí, se lo muestro a la cámara. Por favor. Nunca. Porque se viene. Quiero. Es la edición, la edición de Anagrama que se conoce ya hace bastante. Creo que hay otras. Me parece que no, en realidad no la editaron otras editoriales acá en Argentina, creo. Esta es como la más conocida y la que más se encuentra. Y porque es un poquito el puntapié para, respecto a Ciencias Morales, leer un fragmento. Y vas a tomar agua y te. Sí, no, pero. Toma, tranquilo. Ya tomé. Un fragmento, algo que nos da mucho placer tener, la lectura del fragmento de Franco. La lectura del fragmento de Martín Coban por Franco Felice. Sí, y que fue muy difícil, te confieso, fue muy difícil elegir un fragmento para leer de la novela, porque yo pensaba así, explorar quizás el lado de la guerra, buscar un fragmento que hable de la guerra, buscar un fragmento que hable de María Teresa espiando a sus alumnos, sabiendo que está cometiendo algo que no tiene que hacer. Hablar de Biasuto quizás como esta idea de hombre poderoso en el colegio, que es el que tiene marcado a los chicos y que confeccionó las listas. Es realmente una novela que me costó mucho encontrar un fragmento que diga, bueno, este es digno para hablar, porque quizás condensa parte de lo que a mí me generó la novela. Así que me decidí por un fragmento en el que, bueno, la última opción que di, en el que se habla un poco de Biasuto y cómo fue él, esta persona que confeccionó las listas negras del colegio cuando comenzó la dictadura, y bueno, un poco la imagen que tienen los demás de él. Franco, cuando tú me digas. Ponemos fondo mudo. Fragmento de Ciencias Morales de Martín Coban por Franco Felice. Bueno, el señor Biasuto le cuenta lo que fueron los años más difíciles para el colegio y para el país. Una etapa que felizmente parece haber sido superada, aunque confiarse sería el error más terrible. María Teresa siente que este es el momento de preguntarle por las listas, el momento de pedirle que le cuente sobre la confección de listas, pero no se anima y calla. El señor Biasuto ha concebido una comparación. La subversión, le explica, a ella que es novata, es como un cáncer que primero toma un órgano, supongamos la juventud, y la infecta de violencia y de ideas extrañas. Pero luego ese cáncer, además, hace ramificaciones, que se llaman metástasis, y a esas ramificaciones, que parecen menos graves, hay que combatirlas de todas maneras, porque en ellas el germen del cáncer late aún todavía, y es un cáncer que no se acaba hasta tanto no se lo extirpa por completo. El señor Biasuto desliza un lento dedo por su bigote oscuro en actitud de recuerdo. Ya pasó la etapa, dice, en que teníamos que perseguir actividades ilegales y secuestrar materiales de alta peligrosidad. Algún día, le dice confidente, bajando el tono y hablando al oído de María Teresa, le haré ver esos materiales, que conservan un archivo de la penetración ideológica. El colegio y el país han podido salir airosos de este periodo, pero ¿de qué serviría haber atacado el cáncer si vamos a despreocuparnos de sus ramificaciones? El señor Biasuto hace otra comparación que nace al instante de su inspiración. La subversión es un cuerpo, pero también es un espíritu.
porque el espíritu sobrevive y alguna vez puede reencarnar en un nuevo cuerpo. Fumar en los baños del colegio, María Teresa, ¿qué es? El señor Biasuto hace una pausa, pero María Teresa ha entendido que esta pregunta es retórica. En otra época, y aún en otro colegio, responde el mismo, era una travesura, la típica travesura de los adolescentes y su adolescencia descarriada. En este tiempo y en este colegio es otra cosa, es el espíritu de la subversión que nos amenaza. El señor Biasuto se alisa el pelo con las dos manos, satisfecho porque siente que se ha expresado muy bien. Sabe que María Teresa empieza a admirarlo, antes incluso de que lo sepa ella misma. Fin. Wow, gran síntesis de época. Gran síntesis de época. Terribles palabras, gran síntesis de época. Sí, realmente está compuesta por muchos de estos momentos, así que creo que es para, digamos, genera muchas emociones fuertes, ¿no? La novela. Sí. E insisto también porque hablar de ciencias morales es muy complejo por dónde agarrarla. Tanto por el lado histórico, por la cuestión esta del colegio, por la guerra, por el mensaje sobre la obediencia, por esta idea de, bueno, quizás una lectura más profunda, de decir cómo se ramifica dentro del colegio y dentro del país la obediencia, el papel del personaje, en este caso de María Teresa. Elegí el mejor fragmento que pude, me parece que quedó. No, por supuesto. Ciencias morales de... perdón, Ciencias morales. ¿Una vez? Sí, cómo no. Cumplí mi sueño. No, igual, sí, cómo no. Por favor, vos que sos el... ¿Qué hago? ¿Lo muestro en cámara? Disfruto mucho cómo queda en cámara ahí. Ahí está. El libro que tiene y que ha leído, un fragmento Franco Felice de Martín Coan. Ciencias Morales de Martín Coan, año 2007. Hay una adaptación cinematográfica del 2010 ¿Cómo se llama? Llamada La mirada invisible. ¿La viste? Sí, correcta. Es también muy difícil quizás llevarla al cine. Puede ser. Yo la vi en Cinear hace bastante. Pero sí, la protagoniza Julieta Silverberg. Sí. Hace de María Teresa. Sí. Y el actor que hace el señor Biasuto es conocido, pero no lo recuerdo ahora. Me da muy bien el physique du rol de María Teresa con Julieta Silverberg, totalmente, sí. Y bueno, la película es bastante correcta. De hecho, Martín Coan hace un cameo. Así que ¿Sí? si lo encuentran, manden un mensaje para decirnos cuándo es, pero sí. Osmar Núñez, totalmente. Osmar Núñez hace de este villano, de Biasuto. Y que tiene muy bien physique du rol. También, grandote, hombre intimidante, sí, totalmente. Osmar Núñez y Julieta Silverberg. La mirada invisible del 2010, pero bueno, nuestro objeto aquí es la novela, así que más que recomendada. Y también un gran primer paso para leer a aquellos que nunca han leído a Martín Coan. Aquellos que nunca se encontraron con su literatura, que no saben por dónde empezar. Yo les diría que Ciencias Morales y quizás 2 veces Junio son las mejores puertas de entrada. Franco, gracias totales, te quedas para el cierre. Totalmente. Es Franco Feliz, estudiante de letras, cinéfilo voraz, lector empedernido. En el Jardín de Franco, Ciencias Morales, Martín Coan, la novela protagonista de esta tertulia